Bienvenidos al tema de la semana de Vagrant Gamers. ¡Halo! Hey. Con todos sus vagabundos favoritos. Acá tenemos a... Hazuki, yay. Juan. Guau, ya, Asura. Julius. Y tenemos un nuevo vagabundo. Un ¿Quién es? vagabundo, Yay. preséntese. Mi nombre es Alonso Farfán. Mi videojuego que más marcó es Parasite Eve. Mi género favorito Wow. es Survival Horror. Ah, sí, Parasite Eve. Parasite Eve es Sí. acá en el corazón. Muy bien, muy bien. Corazón. Empiezas bien. Con una galleta. Sí. No te voy a dar galleta porque Tacaño. soy tacaño, pero bueno. Ok. Entonces, tenemos un tema un poco picudo hoy en día. ¿Cuál es? Por favor. Sexo en los videojuegos. ¿Ese es tu tema favorito? No. Es que no lo hemos Yo logrado diré. hacer. Dilo tú, a ver. Mira. La mejor época de los videojuegos. Yay. Yeah, ¿Cuál es no. la mejor época que nos marcó a cada uno de nosotros los videojuegos, cierto? Sí. Empieza ¿Cuál? por ti. ¿Yo? Claro, claro. Ok, ladré. Bueno, para mí... Empezamos con no, el ya. hígado. No, empecemos con el Con la hígado. roca. Vamos a empezar con corazoncito. Con la roca. ¡Apórense! Ya, ok. La mejor época de los videojuegos, para mí, objetivamente hablando, es... No tengo ni la más mínima idea. O sea, yo, la verdad, a mí me gustó mucho el PlayStation 1. La época de PlayStation 1 a mí me marcó como persona, me marcó por todos los videojuegos que había en ella. Sobre todo esos RPGs y cómo utilizaba, sobre todo Squaresoft, cómo utilizaba sus recursos para llevar juegos de calidad con tan poco espacio. Musicalmente, gráficamente, habían joyas en la época del PlayStation 1. Pero al mismo tiempo el PlayStation 2 también tiene ciertas cosillas que me parecen agradables. Sobre todo en lo que es el modelado en 3 dimensiones, el inicio del uso de la voz. Sí, no sé, Tomb Raider. Los senos de Tomb Raider por fin fueron Redondos. Ya no son redondos, triángulos. ya no son triángulos. Tiene la mano. Ya no era poligonal. Entonces, pucha, si a mí me preguntas así de frente, Ay, ¿cuál Dios es la mío. mejor época? Estoy entre PlayStation 1 y PlayStation 2, o sea, la época de... ¿Cuántos bits son esos? 32, 32, 64 32, 64. y 128, 128 creo que es. La época del CD-ROM. Y así la Sí, época sí, de sí, la época del CD-ROM. El CD-ROM en el juego. Pero eso es más o menos... Yo quiero complementar, Mm. bueno, no hablar específicamente de una consola o una plataforma, pero yo estaría en la época en que había la ilusión, en la cual tú esperabas que apareciera un CES o un E3 y vinieran los nuevos juegos, y no actualmente. La época en que no había internet, y no había Eso. filtrado de información. Cuando estás en tu ARPANET, Ajá, Sí. en tu Mirk. En tu... Y tú recibías, comprabas tu Game Pro y veías las noticias de Sony y salía, una plataforma nueva, o un videojuego, o salía el Jaguar como un juego inservible, Un Jaguar, o el sí. 3DO, y veías los juegos que se venían, entonces había una ilusión. Ahora ya no existe esa ilusión, ahora ya todo se filtra, Todo se sabe. todo se sabe, todo se sabe. todos los E3 hasta ahorita han sido Si está en Twitter, destruidos. es verdad. no, ya eso se llama, ¿qué cosa? Díganlo conmigo, se llama B. BR. Betsuni. BR chat. Llámame G, no me ni nada. Para Dame todo. complementar, Sí, complementa. yo creo que en realidad el tema por el cual tienes una confusión es que la diferencia entre el Play 1 y el Play 2 era que solo mejoraba las gráficas. La calidad de los juegos igual tenían las mismas limitaciones. Por ejemplo, los Survival Horror, que es mi género favorito, seguían siendo Survival Horror. Cuando pasó la época del cambio a la... no me acuerdo qué generación es, ¿quinta es esa? El Play 3. No, No. ¿séptima? ¿Séptima? ¿Estamos en la octava entonces? No, Creo que bueno. era... Entonces, Claro, ya, esa. claro, la época del Play 3 y el Xbox 360 y esas épocas. Y el podemos Wii. ver, y el claro, Wii. el Wii, claro, sí. El Wii. Te quedaré una galleta solo por mencionarlo. Pero el Wii le superó en ventas a todos. Pero acuérdate, we want to play. Lárgate. Bueno, el mejor eslogan. Retomando el tema, vimos que las limitaciones gráficas jugaron a favor de todas esas consolas en crear atmósfera, en utilizar bien los recursos. Sí. Cuando cambiamos a la generación del Play 3 para adelante, ya ningún juego era
podía generar una atmósfera de terror más que con screamers, con tonterías así o con pura sangre. ¡Objection! Espérate, déjame terminar mi argumento. No te lo dejo terminar. ¿Por qué? Porque no es culpa de de las limitaciones del hardware ni nada de eso. Tiene mucho que ver nuestro amigo Shinji Mikami con el Resident Evil 4. Claro. Y gracias a que Shinji Mikami hizo el Resident Evil 4, muchos juegos copiaron. Y muchos juegos de terror copiaron también ese sistema, como Cold Fear, que es de PlayStation 2 y aún así sigue siendo un survival horror. Es que lo que pasa es que Shinji Mikami no solo, le puso el nombre como tal Survival Horror, porque en realidad no lo creó. Lo que pasó fue de que se generó un nuevo género, para la redundancia, que fue el Action Horror, que es lo que ahora hay. Ya no hay Survival Horror. Estamos en la onda de los claro. zombies, pues. Resident Evil 4 ya dejó de ser un Survival Horror y se convirtió en un Action Horror. El juego que tú me acabas de mencionar, y bueno, si entramos a la categoría de Play 3 y Play 4, creo que solo hay Sirens. Muy pocos juegos. Siren es... Siren, Oh, qué hermoso. Sí, Siren. muy pocos juegos Siren. son Ese juego era Survival Horror. horror. Sí, o sea, son muy pocos juegos, entonces creo que es por eso que tienes esa confusión, para no salirnos del tema. Creo que siempre está confundido. No me estoy confundido. La época del PlayStation 1 usa recursos, sus pocos recursos para darnos la mejor calidad. La del PlayStation 2 nos da movimiento de dedos. Sí, En los cutscenes. Sí. pero aún tienes unas limitaciones. Sí, hay bastantes Ese- limitaciones. Bueno, en realidad en todas las consolas hay limitaciones. Sí. Y La PC no hay. la PC tiene millones de glitches y limitaciones. ¡Mierda! ¡Automata! Que sacas Nier Automata todavía. De todos los juegos que hay, Nier Automata. Bueno, ¿quién sería la siguiente persona? Bueno, yo lo digo inicialmente porque, como ya saben, soy super filthy casual. Sí, eres el contra. Yo creo que apoyo en el sentido del Play 1 porque, o sea, yo tenía el Super Nintendo y sí jugaba con mi hermano y todo, pero siento que viví mejor la experiencia de los videojuegos cuando ya estaba el Play 1 como tal y ya, por ejemplo, en mi barrio ya se hablaba lo que era Crash, Busta Group, que era el Baile 1. Entonces, Baile 1. El Dark Souls de los juegos. Claro. A ver, estamos escuchando música de Ahí está. Parrapa y todo eso, pues, que era lo que yo más jugaba en ese entonces, fue Resident Evil incluso, y todo eso, por eso, desde ese punto de vista, desde el punto de vista más vivencial, creo que la época más querida, como quien diría, por un buen grupo, ha sido la de Play 1. Bueno, tienes razón en eso, tienes razón en el sentido de que muchas de las personas han, sobre todo de tu generación, un poco de mi generación, vivimos la época del PlayStation 1 a manera full. Entonces, esos buenos recuerdos y la nostalgia se encuentran en el PlayStation 1. Es cierto. Sí, es cierto. Pero, ¿y qué pasa con los que tienen un recuerdo nostálgico más pegado al Nintendo? Al Super Nintendo. Saca el violín. Mira, es algo muy cierto lo que tú dices. Acá es muy probable que todos caigamos en cuenta de que el PlayStation 1 sea el mejor o que por una cuestión de mayoría, porque somos de generaciones similares, creo yo. Tambalea. Es un juego bien tamaño. Sí, como una gráfica así sería. Sí. Bueno, pero sí, o sea, la nostalgia puede jugar un favor, pero hay que ver objetivamente y en historias. Voy a saltar, disculpa, ¿has terminado tu punto? Sí, ya. Ok, voy a saltar y me toca a mí. Yo también opino que el PlayStation 1 es la mejor generación que hubo, la mejor época de los videojuegos para mí. No solo para mí, sino para el resto. Y lo digo porque he conocido personas que no han sabido jugar videojuegos, que nunca han jugado videojuegos en su vida, y yo les recomendaba títulos de Play 1. De la Así Play. de jugar. De la Sí. Play. De la Play. Exacto, de la Play. Exacto. Y les ha gustado. O sea, las historias, los modos de juego, por ejemplo, Silent Hill los logra asustar más que el 1 que Silent Hill Downpour. Espera, es que ¿a quién le da miedo el Downpour? Ese es el del martillo. En realidad, o sea, en el Homecoming también, Loco el martillo. que casi todos los Silent Hill, desde el partir del 4 a mí me parecen fatales. Bueno, el 1 y el 2 Ahora, son. Luego, Parasite Eve tiene una historia increíble, es mi videojuego favorito. por El lo uno. cual
ambas tienen una historia increíble. Y el 3 no existe. Dame eso, Ambas tienen- no me importa que lo digan, no vamos Mira, a ahí me pego al 2 más que el 1. No vas a Pero sí, o sea, el 1 es la pieza clave. por el Claro, cual- o sea, el 1, el Parasite Eve. A ver, para que no entiendan, porque van a decir que. Que lo busquen. Sí, Parasite Eve, no. La gente es así. Floja, la gente es floja. Parasite Eve es un juego creado por Squaresoft hace muchos años. Es un juego de RPG, pero más Cinematic RPG. Cinematic Cinematic RPG. Es un RPG. Cinematic RPG sobre. Táctico, hasta táctico. Ah, ¿verdad? sí, Cinematic tiempo de- RPG. Claro, o sea, su nombre es Cinematic RPG, pero su estilo de combate es medio táctico. En realidad fueron los inicios del RPG de acción. ¿no? Claro. Fue los inicios del RPG de acción. Parasite Eve tiene una historia increíble, la cual narra un agente policial que involucra a una teoría. Exacto, hay hebrea, y involucra una teoría biológica que existe y le da un toque muy bonito, ¿no? Sí. Inclusive detrás de lo que es la historia original existe una novela, la cual está realmente enlazada a lo que es el Vean, juego. vean. O sea, tiene Vean, una- sí. y vean la película también. La película es muy buena, o sea, es un juego que tiene una solidez muy buena y supo establecerse bien dentro de la época para lo que es Y increíble. fue caleta en su época. Sí, Sí, pues fue lo que súper pasa es bien. que hubieron problemas de distribución, no lo trajeron al idioma español, entonces para esa parte es un poco difícil. Bueno, para nosotros que teníamos todo pirata, Claro, que lo todo- sepan todos y todo pirata, Todo pirata, era fácil, todo pirata. pero Y en en inglés. España, Europa fue un poco difícil encontrarlo, entonces como que el Parasite Eve 1 fue difícil. Para terminar mi punto, no solo eso, sino tenemos la joya que es Metal Gear. Ya lo agarraste, O te sea, va a dar todas tus galletas ya. Metal Gear, Toma todo, Metal Gear. o sea, Metal Gear fue una joya. No soy el único que piensa que Metal Gear es una joya. Sí, ¿ves? no, el Metal Gear Sí, no va a No ser. te lo niego. en la época fue el Play 1 y a pesar de que había tenido predecesores, no fue hasta el Play 1 que realmente Metal Gear fue Metal Gear. Metal Gear. Inclusive la gente, es el juego que se interesa más por los títulos antiguos, por el Metal Gear de Play 1 que por esto. Entonces, podemos decir de que el PlayStation 1 sin alargar otras cosas como Chrono Cross, como... No, Chrono Trigger, no, Chrono Cross. Chrono Crosses. Sí, Claro, Chrono Cross. Final Fantasy 7 que es... 7, 8, 9. 7 y 9. Te la está buscando, No te la importa, está buscando. No importa, el 7 y 9. Así es, Anti-school. el 7 y 9. Anti-school. Es que Acaba de haber realmente una guerra para mí el de 8 era una batalla campal de adolescentes. Sí. Nunca me gustó. Sí. Y el 9 es también, o sea, a pesar de que fue opacado por lo que es el Final Fantasy 7, el 9 tiene mucho más sentimientos, es muy bonito, muy bonito. El 9 es el fin de la era. Exacto. Es el fin de la era, es el fin del PlayStation 1 y es el preludio al PlayStation 2. Exacto. Otra cosa que me gustaría resaltar es que el Play 1 tenía mucho potencial. Si nos basamos en lo que es gráfica, podemos ver Alone in the Dark 4 de New Nightmare. Las gráficas de este juego son increíbles. En PlayStation 1. Son increíbles. No, ese es el 3. No. El 4 salió para Play 2 y Play 3. No estoy equivocado. ¿Quieres apostar? Sí. Todas tus galletas. Sí. Ya, sácalo y míralo. Alone in the Dark para Play 1. El Alone in the Dark 3 es para computadora. ¿También? No, Pero- solo es para computadora. No, estás equivocado. Puede ser que haya para Play 3, porque es una cosa. Pero Alone in the Dark 4, la New Nightmare, es para PlayStation 1. Todas tus galletas, ¿ah? Todas mis galletas. Las Sí. galletas. PS1. Alone in the Dark 4. Dámela, por favor, la New Nightmare. The New Nightmare es el 3, niñito. Es el 4. Es el 3. Alone in the Dark 1 trata sobre la historia de... Es el 3. Ese es el el 3. Es el 4. El New Nightmare es el 3. El 1 es. Mira. El 1 es de PC. El 1 es de PC, que es el de Edward Carmen que tiene Sí, una versión. que sigan. El 2 es cuando te vas a... cuando hablas de los piratas. El 3 es el viejo oeste. Ah, es de New Nightmare. Pero ni siquiera tiene 4, dice New Pero es Nightmare. el número 4. A ver, vamos Mira, a el viejo ver. este. El quinto es Near Death Investigation, que salió para Xbox. Y el último que salió es... Tiene razón, es el 4 de la saga. gané. Tiene razón, es el. Perdiste, Perdiste, por terco. ¡Wow! Bueno, la terquedad siempre mata a la gente, ¿no? El Vilarroca también. ¿Lo vieron? Vine aquí a destruirlo. El punto está en que su calidad gráfica... ¿Hueles lo que estaba cocinando? Ya, a ver. A ver,
En mi Tú- punto, que lo de la mejor época de los videojuegos es lo siguiente. Sí, concuerdo que es PlayStation 1, que necesitamos hacer un surgimiento así, y no hay galletas. Pero la cuestión no es también solo por los videojuegos. Yo también voy a ir un paso más atrás, quizá un poco más meta, y lo veo por lo siguiente. A ver. También disfruté en la época de PlayStation 1 y incluso yo podría decir que el PlayStation 1 más la época de Pentium 4 y Core 2 Duo de computadora, esa es la época que más recuerdo. ¿Pero por qué? Ya. Y te voy a decir, porque tú tenías... Solo Así como que es. la Pentium 2. Sí. Pentium 4 Core 2 Duo, sí. Y lo que pasa es que tú tenías tu computadora, que si bien lo tenías, y si no lo tenías, te vas a una cabina. Y lo mismo pasaba con el PlayStation. Entonces, tú tenías estas dos opciones. Que tú tenías un PlayStation, ¿no? Ujú. Y por lo tanto tú ibas a piratear, obviamente todo el mundo hizo el pirateo. Como Dios manda, ¿no? Y Por no lo tenías que- un problema de que un juego sea malo. Mm. Si te encantaba, bien bacán, lo terminabas. 5 bacán. luquitas y solucionar las Exacto. cosas. Si no te gustaba, lo dejabas ahí, era un juego así que para pasar el rato, no sé, un juego, no sé, deporte, que fuera ahí ya se. Entonces puedes comprar más. En el otro, y si tenías el original, por ejemplo, si te ibas al original, entonces tú ibas a averiguar más, te ibas así con esa pasión para averiguar cuál era ese juego que tú querías original, porque sí, ese es Que nadie lo debe haber hecho. y que... Sorry. Pero... sí, incluso tengo guardado ese original. Pero pero lo que sucede es que entonces tú tenías esa escasez también. Claro. Como tenías escasez, tienes que ser más selectivo. Y como tenías esta abundancia en la piratería, tienes que puede ser cualquier cosa. Te podías comprar lo que quieras. Así es. Eso Y sí. si tenías un backlog, no te importaba. ¿Sí, pues? Ahora ya no. Ahora tú tienes juegos que son originales. Y tienes un backlog y tienes toda esa llenura. Entonces ya no puedes como que ser tan selectivo como acá, ni tan Abierto. ni tan abierto como acá. Entonces estás en siempre ese limbo y también tienes empieza esa culpabilidad del backlog, ¿no? De esa culpabilidad del pile of shame, que tus juegos esos que has comprado en Steam por oferta y nunca los has terminado. Yo no Sí. tengo un palo. Yo he acabado todo. ¡Ah! ¿Qué Bueno, acabas que oye? Bueno, acá- ¿sabes qué juego ha acabado? Acá inicia otro debate. No inicia siga, ningún debate, simplemente es una realidad. Tiene un palo del tamaño Sí, de. tengo un pile of shame, ¿no? Sí, todos tenemos un pile of shame. Ahora, El mío es un. pero cuando éramos chicos no teníamos pile of shame. Y si teníamos algún juego que estaba tirado ahí, no nos importaba. Ujú. En realidad yo tenía un mi vida en PlayStation 1 fue Pile of Shame. Fue Pile Eran of Shame. demasiados juegos. Exacto. porque Legend era- of Dragon. Eran pero tú podías. Nunca lo pasé tampoco. Pero eran 5 soles. Pero eran Pile- Eran 20 porque eran al 4 inicio. listas. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Y Lo que también pasa es que- quiero aclarar algo. No sé ustedes, yo no sé qué edad tienen, pero tampoco soy tan mayor. Y sí me costaba pagar esos 5 soles a mí. A mí también. A mí. Entonces, o sea, yo pienso que Compraba cajones. la relación no está tan. O sea, no podemos ponerla inversamente proporcional, sino es. De acuerdo a nuestra época, o sea, a mí 10 soles era bastante plata. Sí. Y me parece que en eso tienes un punto a desfavor, así que devuelve mi ahí. Ya. Pero tienes un punto un punto de que si tú no tenías la plata para tener este gasto, primero que nada tenías que tener la consola, Claro, obviamente. Y si no tenías la consola, si no tenías plata en la consola, te ibas al pingo. La maquinita. A la maquinita, a jugar baile, a jugar al mamut. esto. La Entonces, maquinita. tenías Al muchas vicio, opciones para jugar al vicio. Exacto. Exacto, entonces nunca estabas fuera. Sí, pero- no estás afuera, estás dentro de este mundo. Estás dentro. Tienes mucha razón ahí. Sí, Entonces- te vuelve tu galleta. Entonces tenías muchas opciones para hacer y nunca estabas con Los hábitos con han cambiado. culpabilidad, pues. Los Sí, hábitos sí, han sí, cambiado. sabes que han cambiado. Algo que me Los gustaría sí. aclarar, o mejor dar mi punto de vista de lo que dijo él, que es cierto, el disfrutar videojuegos ahora es un poco más aburrido por la diversificación y por la globalización Sí, del internet. No es más aburrido. No me han Se ha dejado vuelto- terminar mi punto. Creo que la palabra correcta sería privada. No me he dejado terminar mi punto.
al hecho de que no, o sea, ya no tenemos la emoción, como dice él, de esperar. Por ejemplo, cuando salió Silent Hill 2, yo no sabía ni siquiera que había Play 2, perdón. Yo busqué el Silent Hill 2 en todo Pueblos Azules, en todo Mesa Redonda, y nunca lo encontré. Hasta que una vez leyendo una revista descubrí que era de Play 2, y fue como que, Play 2. ¿Cómo hago para conseguir esto? Sí, pero, hoy en día, si bien es cierto, tenemos la información, tenemos por todos lados la información, Sí. tenemos por todos lados, aún así los juegos siguen manteniendo esa esencia de discovery, de descubrimiento. Pero la ignorancia es una bendición a veces. Es Sí. cierto. Sí, Es más, o sea, ahora sabes hasta el final del juego por la culpa de Facebook, se filtran las cosas y terminas perdiendo. Entonces, ¿a ti te parece que eso es divertido? Los Let's Play Ajá. también. Let's Play. Bueno, Eso- ustedes que ven eso. Claro, eso depende ya qué tanto tú estás Es ahí. que por más que quieras, siempre vas a encontrar. Es como las películas. Yo puedo decirte que se puede evitar si eres bueno. así. Pero que no vas a dejar, o sea, es dejar No, que tampoco- algo por otro. O sea, no vas a dejar de hacer cosas. Por ejemplo, el Facebook se utiliza para muchas cosas de trabajo Sí, o algo. pero No. no es necesario literalmente leerte todo, ¿verdad? No, claro, pero una imagen te puede malograr todo. Ya. Yo veo algo, por ejemplo, Señores, si yo veo señores, se están yendo del tema. Y Estamos en además- Facebook, sí, ya sí, estamos sí, en sí, Facebook. en el tema de Facebook. Ya, ahora. Disculpen. Vamos a terminar esto con una última ronda diciendo, sí, acá casi todos han dicho la época de PlayStation 1, o por lo menos, ya, no hay que decir época, sino 1998 hasta el 2000. Porque Pentium y tanto, Claro. la Pentium 2 está Sí. por esas épocas. Sí, Los Entonces, inicios del internet. sí, es 1998 hasta el 2000. Sí. ¿Por qué? Porque es justamente, a mi parecer, creo que es la época en que la información, los metadatos, la capacidad de almacenamiento comienza a crecer y exponencialmente y tenemos muchas cosas positivas. Exacto. Entonces, en lo personal, a mí me parece que esa es la mejor época para ver el crecimiento de los de los videojuegos. videojuegos como tal. ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que concuerdo. concuerdo Yo totalmente. concuerdo. Pero Yo no, concuerdo. pero no solo por lo electrónico, sino también por lo personal. Ajá, y Así es. lo vivencial. Exacto, Me porque parece. tú antes en su batalla que decían era algo más más ¿cómo era? Espontáneo. No, como que ahora sí haces una acción activa para esconderte, ¿no? Claro, Mientras claro. el otro tú buscabas. Ajá. Es algo no solo es electrónico, sino también personal. Personas. Es que antes, yendo a tu punto, y lo que quería aclarar, encontrar el truco de un juego eran mitos. Eran mitos. todo Exacto, era entonces mito. eso era bonito. Que te ibas a tu página que Es que solo ese era de- bonito. Como se robó la eléctrica de Blanca. Sí. No, Aerith sigue viva. Ares No, ese es un sigue mito. viva Así es. Discúlpame, pero no me gusta. ¡La muerta! No es cierto. No, o sea, es que eso era bonito, o sea, inclusive ayudar a entablar amistades, ese tipo de cosas. Ahora, lamentablemente, no, ahora tú juegas videojuegos, puedes jugar por internet y estar inclusive más tiempo, pero ya no tienes ese feeling con otros compañeros. Así. ¿Ves? Ya Yo no- ya no soy la abuela, eres más abuela que yo. Sí. Sigue siendo Tú siempre abuela. serás la abuela, no, tú siempre serás la abuela. ¡O bacha! La bacha. Guacha. Sigue siendo abuela por la edad. Esa expresión fue bien Sí. ovacha. No, eso sí es. En mis tiempos había más que Sí. yo. Sí, sí. No, pero es verdad. cierto, ahora ya no existen las maquinitas. No, No. no existe No nada más, existe. pero podemos jugar Monster Hunter World con nuestros amigos. ¡Yeah! Y bueno, ahora, ¿cuántas galletas tenemos? Yo tengo Yo 3. tengo 5. Yo tengo 5 también. Cinco. Yo tengo 2, perdí por una apuesta estúpida. Ya ves, por terco. Pero a lo de dar, ¿por qué no le ponen Eso, número? Esto te pasa por no confiar. Eso ¿Por qué no le ponen número? ¿Por qué no le ponen número, güey? No Eso le te ponen. pasa por ovacha, güey. No le ponen número. O bacha terca. El 1, 2 y luego. 3. El No. 3, es el 3. Que no existe. No, el 3 existe. No me Ya. acordaba. la Hi, verdad. hi. Pero bueno, Ok. ese ha sido el tema del día de hoy. En la caja de comentarios, por favor, pónganos cuál es su época favorita. Tal vez ustedes sean menores y tal vez en la época del Tal vez GameCube sean mayores, o mayores y O la época- millennials. la época del Atari. O sea, La miércoles. la verdad, Sí, hay sería. hay muchas épocas que pueden haber marcado más a una persona. La Como época de dije- kiwi. Como dije en un comienzo, es muy probable que todos, y al final fue así, ¿no? La época de 1980, Play 1, Play 2, la que marcó. 2000. Entonces sería interesante ver de personas quizás mayores o personas menores, vean esto, ¿no? Acá en la caja de comentarios. Y si no lo han hecho, no han jugado esa época, se las recomiendo.
de manera personal. Que dejen una cápsula del tiempo, ¿qué No, cosa? pueden usar Vamos una a PlayStation una cápsula del tiempo. Hijos míos, esto es La verdad. la Sí, es verdad. cierto. Obedeceréis. Y con esos Tu señores. memory card, tu memory card. Bueno, ¿verdad? No me acordaba de la memory card. Sí. Y con eso, señores, nos despedimos del tema de la semana. Vagrant out. Bye bye. Bye bye. Bye. Salud.